Beleza, pessoal? Vamos estar iniciando aí mais uma aula de anatomia patológica, né? Quase noite já, em alguns lugares são 7h20. Estamos aí com 70 participantes. Número bom, né? Para uma quinta-feira à noite. Amanhã temos aula tardezinha, né? Das 4h10 às 8h10. Beleza? Bom, vou abrir aqui minha diapositiva. E já iniciaremos a aula já, né? Tá com 10 minutos aí de início, já deu tempo dos colegas, a maioria entrar. O restante vamos aceitando de a pouco. ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Quién está presente? Dá um oi aí no chat para nós. Beleza. O pessoal tá aí, né, presente em massa. Beleza. Que temos aí conectado, temos bastante, né? Tudo bem, Francisco, Gustavo, o Luiz também, todo mundo aí, Thalita, Bruno. Beleza, então, pessoal, vamos iniciar aqui a gravação e aí já iniciamos a aula de hoje, né? Deixa eu só silenciar aqui também meu telefone. Perdido em tudo, Jonathan? Sim mesmo. Depois piora, né? Mas tá bom. Vamos já tá aqui gravando. Compartilhar minha tela também. Buenas noches, sexto semestre. Vamos a estar iniciando hoy más una clase de anatomía patológica donde vamos a estar hablando de infecciones de la cavidad oral, principalmente infecciones amigdalianas, infecciones de la faringe. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación del contenido que vimos en la clase pasada. Aquello que tiene alguna duda, alguna pregunta sobre el contenido que vimos en la semana pasada, puede estar utilizando el chat ahí, que vamos a estar leyendo de a poco. Entonces, en la clase pasada iniciamos más un capítulo de cavidad oral y patologías de la faringe también. Vamos a ir aceptando más un compañero. Estamos con 78 participantes. Creo que vamos a llegar a un 80 y poco, 90 hasta terminar la clase. Entonces, en la clase pasada hablamos de malformaciones congénitas, hablamos del labio leporino y de la hendidura palatina, la fenda palatina en portugués. Entonces, hablamos de estas dos patologías frecuentes, hablamos de las características y hablamos también de los procesos inflamatorios de la cavidad bucal, las úlceras aftosas, muy frecuentes, muy conocidas, las úlceras o las aftas. Vimos sus características, vimos sus peculiaridades, sus manifestaciones clínicas. Hablamos también sobre la infección causada por herpes simples tipo 1, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos prácticamente en nuestro organismo en forma latente.
Hablamos sus características macroscópicas, ¿verdad? Su morfología, sus vesículas y después se rompe formando una úlcera. Hablamos también sobre la candidiasis oral, ¿verdad? Causada por un hongo, la Candida albicans. Su morfología, sus características, su principal diagnóstico diferencial, ¿verdad? La leucoplasia. ¿Alguien estudió sobre leucoplasia? ¿Quién hizo ahí el trabajo de casa? Estudió leucoplasia. No hace falta poner el nombre ahí, pessoal, en el chat, ¿está bien? Este solamente vamos a utilizar para preguntas o dudas. En el final de la clase tengo un dispositivo acá que ya mostré. Todos los que están presentes van a salir su nombre. Todos los que están presentes van a salir acá en una lista de Word. Mira, él hace un rastreo de todos los nombres de usuarios y ahí después yo puedo hacer el download ahí de los usuarios. Perfecto, no hace falta poner su nombre ahí en el chat. Ningún alumno leyó sobre leucoplasia. Qué pena. Hay que hacer también el deber de casa. Entonces, uno de los principales diagnósticos diferencial de la candidiasis oral es la leucoplasia. Entonces, vimos estas imágenes. Vimos también estas imágenes. Vimos ahí el acometimiento del palato duro, de la úvula, del palato blando. Puede incluso acometer la lengua, la región lateral, las encías. Y quedamos hoy de hablar de las faringitis y también de las amigdalitis. Como su propio nombre dice, es un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, todas aquelas terminaciones en itis. Entonces, amigdalitis, inflamación amigdaliana. Faringitis, inflamación de la faringe. Entonces, puede ser incluso una faringoamigdalitis, inflamación de ambas estructuras. Viviana puso ahí, ¿verdad? Leucoplasia se forma parches blanco y espeso en las encías, ¿verdad? Está adherido, no sale. Si lo colocar en el chat. Perfecto, Gabriel. Los compañeros todavía están ahí siguiendo poniendo su nombre. A veces ni sabe lo que estamos hablando acá. Entra y sale y ya pone su nombre ahí. Pero está bien. De a poquito vamos, de a poco, adaptando. La faringoamigdalitis, ¿verdad? La inflamación tanto de la faringe como también de la amígdala, llamamos de faringoamigdalitis, puede ser causada tanto por bacterias o también por virus. La más frecuente infección de las amígdalas y de la faringe es causada por virus. Inmensa mayoría, quase 80% de los casos, es causado por virus. Y ahí hay varios virus, adenovirus, rinovirus, virus do resfriado comum, vírus de influenza também, causador de la gripe. São vários vírus que podem causar faringites e que podem causar também amigdalitis. La faringitis viral son procesos benignos que se resuelven espontáneamente al contrario de las faringoamigdalitis o las amigdalitis bacterianas, que puede llevar a complicaciones como absceso y fiebre reumática. La faringitis viral o las amigdalitis viral, sus manifestaciones clínicas son mucho más blandas, son mucho menos intensas. Normalmente un dolorcito, una fiebre baja. Ahora, las amigdalitis bacterianas tienen unas manifestaciones clínicas mucho más exacerbadas, mucho más intensas. Puede llevar al paciente a la prostración. El paciente puede quedar en la cama por una faringoamigdalitis bacteriana y puede tener estas complicaciones, que son complicaciones muy graves. Un absceso retroamigdaliano es una complicación muy grave, y la fiebre reumática más grave todavía, que puede traer repercusiones y daños cardiovasculares. Entonces tenemos una imagen, voy a estar aceitando más un compañero, una compañera, ¿verdad? Aquí más uno. Perfecto.
Entonces tenemos ahí una imagen. Diagnóstico por imagen. ¿Qué tipo de diagnóstico le podemos dar a este paciente? Es importante conocer y saber las manifestaciones clínicas. Entonces voy a hacer una manifestación clínica ficticia, que es muy frecuente en pacientes que tienen así su horoscopía. Entonces el examen físico es este tipo que vamos a estar viendo, esta imagen. Paciente que presenta hace 2 días, dolor de garganta, refiere también sensación febril no graduada, que en la urgencia está graduada en 37,5 grados, una febrícula. Refiere también el aparecimiento de un nódulo cervical, endurado, móvil, de consistencia fibra elástica. Y también refiere sensación de cuerpo extraño en la región de la faringe, ¿verdad? Un carraspeo. Esto es la manifestación clínica del paciente. Dolor, sensación febril, ¿verdad? Tiene una febrícula y un nódulo linfático aumentado en la región cervical. Y ahí tenemos esta imagen. ¿Qué tipo de diagnóstico podemos dar a este paciente? Entonces el profesional le hizo el examen físico, le hizo la horoscopía, la visualización de la cavidad oral. Utilizamos ahí una lanterna, un medio de iluminación para visualizar mejor. Vamos a ver qué puso en los comentarios los compañeros. Hay alguien que está con el micrófono activado. Vamos a ver quién es, si consigo identificar acá. Se me está dando acá un mal contacto. Ahí, ya. No sé quién era, pero ya solucionamos. Doutor. Oi. Sobre a retirada das amígdalas. Várias pessoas, médicos, eles têm cada um tem uma opinião, vamos dizer assim, né? Uns diz que é aconselhável, outros já diz que não. O que o senhor me diz? Vamos falar sobre exatamente isso também hoje, sobre las amidalectomías, que sí, en muchos casos tiene que remover. La calidad de vida es muy proporcional a esta remoción. Entonces, sí, en algunos casos hay que hacer la remoción, no hay caso. Vamos a estar hablando de la función de este tejido linfóide amigdaliano, ¿verdad? Que produce células de defensa también, pero en algunos casos hay que extirpar. Voy a explicar en la próxima imagen las indicaciones de amidalectomía. Ok, gracias. Andrisa, fiebre reumática aguda y glomerulonefritis, ¿verdad? Puede causar esto, la glomerulonefritis post-estreptocóxica, o la fiebre reumática causada pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo A, o Streptococcus agalacti. Maicon puso faringite de origen viral a principio. Y lo otro, compañero, ¿qué me dice de esta imagen? Tiene que participar ahí, por más que estamos acá para equivocarnos y para aprendernos juntos. Entonces, ¿qué tipo de diagnóstico podemos dar por esta imagen? Yo ya le dije las manifestaciones clínicas que vino el paciente. Tiene 15 años, ¿verdad? Segunda vez que tiene este cuadro en este año. Vamos a ver los compañeros que pusieron ahí en el chat. Guilherme, amigdalitis. Robson, faringite de origem viral para mim também, perfeito. Lucas Lima, faringitis. ¿Quién más está presente en la clase de hoy? Que puede poner su opinión. La María Élida le puso también como una faringitis. Bueno, vamos a comentar esa imagen. Faringitis también Camila. Yomara le puso faringitis también. Perfecto. Acá podemos evidenciar una faringitis. Muy bien lo que pusieron faringitis. No es una amigdalitis y tampoco es una faringoamigdalitis. Es solamente una faringitis. ¿Por qué es una faringitis? Hay clínica de faringitis y hay hiperemia. Podemos ver los vasos está totalmente dilatado. Hay una vascularización intensa, vasos
dilatado, que es una de las manifestaciones clínicas de signos inflamatorios de la tres tablas de Celso, ¿no? Vasodilatación, edema. Entonces, hay congestión, hay edema. Podemos ver que esa zona está toda inflamada si comparamos con esta mucosa. El color está mucho más intenso por la vasodilatación. Entonces, es una faringite viral, de origen viral en este caso. Podemos evidenciar también que no hay presencia de las amígdalas, tampoco el pilar amigdaliano derecho y ni tampoco el pilar amigdaliano izquierdo. Entonces, incluso el paciente ya se hizo una extirpación quirúrgica, una amigdalectomía, a mí me parece por esta imagen. Entonces, no es una amigdalitis y tampoco una faringoamigdalitis. Ya me pasó una vez los alumnos de sexto semestre, quinto semestre, que estaba participando de las prácticas en consultorio, y vino un paciente y este paciente estaba con dolor de garganta. Y los alumnos ya estaban aprendiendo la semiología, hacer examen físico, hacer también la historia clínica, hacer el interrogatorio. Y un alumno le hizo la oroscopía. Entonces agarró un depresor de lengua, una linterna y le miró ahí su cavidad oral. Y yo le pregunté qué tenía de alterado. Y me dijo, es una amigdalitis. Y el paciente me dijo, pero yo ya quité mis amígdalas. Y ahí se quedó con silencio mortal, ¿verdad? ¿Cómo va a ser una amigdalitis sin amígdala? ¿Cómo va a ser una apendicitis sin apéndice? ¿Cómo va a ser un embarazo sin útero? ¿Cómo va a ser una colecistitis sin vías biliares o sin vesícula biliar? Entonces se quedó ahí un clima. Entonces hay que saber también distinguir. En este caso estamos diante, como mencionamos, a una faringitis, ¿no? Faringitis a principio de origen viral. Entonces, no hay presencia de tejido linfóide amigdaliano. Yo no veo las amígdalas, tampoco acá. No hay las amígdalas en esta cavidad oral. Entonces, es una faringitis. Vamos a estar viendo la bacteriana para saber distinguir. En este caso, tratamiento de soporte, tratamiento sintomático, antiinflamatorio, analgésico, antifebril. Normalmente, los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroidales, es indicado para ese tipo de paciente, para ese tipo de patología. Entonces, ibuprofeno, nimesulida, diclofenac, ketorolac, alfamilasa, el antiinflamatorio que el médico tiene más conocimiento, que tiene más práctica. Entonces va a depender también si el paciente no tiene ninguna contraindicación, si el paciente no tiene ningún proceso alérgico. Cada paciente es un paciente. Medicina no es forma de bolo, no es igual a ser una receta de bolo. Entonces cada paciente es un paciente, pero en este caso solamente antiinflamatorio analgésico. Está sintiendo dolor, le va a ayudar con el dolor. Está teniendo un cuadro de febrícula, le va a ayudar la febrícula. Pero, ¿qué tiene que ver la faringitis con la adenomegalía? Con el ganglio linfático aumentado en la región de la región cervical anterior o de la región submandibular que mencionamos al principio. ¿Qué tiene que ver ese tejido también aumentado de tamaño? ¿Quién me puede decir la explicación de ese? Vamos a ver acá que pusieron los compañeros: faringitis hiperemiada, una faringitis, Camila, Andrisa, faringitis, Juti también faringitis. Entonces, los ganglios linfáticos es también productores de células de defensa. Son órganos linfóides secundarios, periféricos. Ayuda a producir células de defensa y almacena también células de defensa. Entonces tenemos la médula ósea, tenemos el vaso como órganos centrales, entonces que produce y que amadurece los linfócitos B, linfócitos T. Y después tenemos el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos para producir y almacenar también células de defensa. E quando há um processo inflamatório, né, uma rinofaringite, ou uma faringite, uma amigdalite, há presença de ganglio linfático palpável. Então, normalmente, o paciente te diz assim:
tem uma íngua, né? Me apareceu uma íngua en esta región, o una nodulación. Entonces, ese nódulo, esta íngua, es una adenomegalía, es un ganglio linfático aumentado de tamaño, justamente para producir más células de defensa para combater esta infección que está cerca. Entonces, esto se va a disminuir también con el uso de los antiinflamatorios. Ese no hay problema, el paciente va a utilizar ahí los antiinflamatorios por 2 o 3 o máximo 4 días y va a tener el desaparecimiento juntamente con la normalidad de la zona de la faringe. Perfecto. Esta otra imagen, ¿qué diagnóstico tenemos? Tiene la misma manifestación clínica que el paciente anterior. ¿Cuál es el diagnóstico? En este caso, ¿cuál es el diagnóstico y el agente etiológico? Si es virus o si es bacteria, la principal distinção que temos que ter. Para mim tá mais para bactérias, Streptococcus aureus. Perfeito, Streptococcus aureus, né? Staphylococcus aureus, né? Exatamente. Você fez até eu confundir aqui. Perfeito, Luciano. Anderson, né? Não sei quem comentou, vamos ver acá, el compañero. Staphylococcus, perfecto. Bueno, los compañeros pusieron acá amigdalitis, porque tienen inflamación próxima, amigdalitis, viral, bacteriana, streptococcus piógenos, ¿verdad? Rafael Méndez también puso. Vamos a estar viendo algunas imágenes de streptococcus piógenos, Rafael, bastante característico. Andresa, amigdalitis, staphylococcus, amigdalitis bacteriana. Perfecto. Vamos a estar mirando acá esta imagen. Primero, la uroscopía es como un todo. No es solamente a 3 segundos y mirar la faringe y las amígdalas. La uroscopía tiene que durar por lo menos 30 segundos a 1 minuto. El paciente viene con dolor de garganta. Tengo que mirar el palato, tengo que mirar las piezas dentarias, tengo que mirar la lengua, abajo de la lengua, tengo que mirar la gengiva, las encías, también para ver si no hay otra patología. Y ahí después voy a mirar el palato blando, la úvula, las amígdalas y ahí el tejido amigdaliano. En estos casos tenemos una faringoamigdalitis de etiología a principio viral. Tenemos acá la faringe también está inflamada. Tenemos acá edema, enrojecimiento, acá también en la faringe, pero el tejido amigdaliano derecho y izquierdo, ¿verdad? Mi derecha es la izquierda del paciente. Estoy mirando el paciente de frente. Entonces, mi derecha es la izquierda del paciente. Entonces, el tejido amigdaliano derecho está totalmente inflamado. Veo hiperemia, veo también un agrandamiento, hay una hipertrofia amigdaliana también, no muy grande. Vamos a estar viendo alguna imagen bastante llamativa. En este caso es una faringoamigdalitis viral. Tratamento anti-inflamatorio, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, ¿verdad? Que se comercializa mucho en el territorio paraguayo, o nimesulida, diclofenac, ¿verdad? Ketorolac. Todo eso puede ser indicado para ese tipo de tratamiento. Es claro que una patología de origen viral puede complicarse a bacteriana. O sea, este paciente puede estar viniendo hoy junto a mí y yo le prescribo solamente antiinflamatorios no esteroidales. Y dentro de 2 días vuelve junto a mí con complicaciones, con material exudativo, purulento, con placas. Entonces era viral, pero se complicó, tuvo una coinfección y ahí hay necesidad de los antibióticos. En este caso, faringoamigdalitis viral, tratamiento de soporte, tratamiento con analgésico para ayudar al dolor, tratamento com anti-inflamatório para desinflamar, tratamento com antitérmico para poder bajar a temperatura, porque ele pode dar síndrome febril, normalmente no muy alto,
normalmente 37,5, 38, nada mucho más que eso. Entonces, un síndrome febril leve. Entonces, el antiinflamatorio, la mayoría tiene estos tres compuestos. Es analgésico, anti-inflamatorio y antifebril. Entonces, ibuprofeno, nimesulida, diclofenac, tiene estas tres propiedades. Perfecto. Vamos a ver que pusieron los compañeros. Amoxicilina, en este caso no solamente antiinflamatorio, vamos a hablar de los casos bacterianos, sí. Le puedes prescribir amoxicilina, ¿no? Una penicilina ahí sintética de amplio espectro. Amoxicilina para bacterias, perfecto. Asimismo, utilizamos los antibióticos principalmente para combatir las causas bacterianas, las amigdalitis. En esta imagen, ¿cuál es el diagnóstico? Paciente, 15 años de edad, presenta fiebre de 3 días de evolución, 39 grados de fiebre, apresenta dificultad para alimentarse, né? Disfagia e odinofagia. Disfagia é dolor para tragar e odinofagia, dolor ao tragar. Então, você tem a dificuldade e tem o dolor também. Tem várias cadeias cervicales ganglionares aumentadas de tamanho. Tem ganglio linfático submandibular, submentoniano. Incluso tem um ganglio linfático na região occipital. ¿Cuál es el diagnóstico? Refere cuadro similar hace 3 años. Entonces, una historia clínica ficticia y ahí pasamos para la uroscopía. Entonces, durante la uroscopía, el examen físico, yo me deparo con ese hallazgo. Entonces, veo ahí esta imagen. Vamos a ver qué comentaron los compañeros. Vamos a ver. Amigdalitis, Streptococcus piógeno también puede ser la causa. Vamos a ver acá, amigdalitis bacteriana, Streptococcus piógeno también puede ser la causa. Amigdalitis también puso Luis. Perfecto. Amigdalitis bacteriana. En estos casos tenemos una amigdalitis bacteriana. ¿Por qué no es una faringoamigdalitis? Yo no consigo mirar bien la faringe. Parece que está también hiperemial, pero por esta imagen no consigo distinguir bien. Entonces, el diagnóstico de este paciente es amigdalitis bacteriana. Hay varios tipos de bacterias que pueden causar inflamación de las glándulas del tejido linfóide amigdaliano. Son varias bacterias. Yo no sé qué tipo de bacteria está causando, pero es una bacteria piógena, ¿verdad? Como explicó el compañero, puede ser un Staphylococcus, puede ser un Streptococcus, puede ser una Galacti. Entonces, yo no sé qué tipo de bacterias. Para saber definitivo, tengo que hacer ahí un swab, una coleta de material. Entonces, como si fuese aquel cotonete más grande, y ahí yo mando para laboratorio. Y el laboratorio va a cultivar. Y ahí cuando crecer algún tipo de cepa, algún tipo de bacteria, van a hacer también el antibiograma para saber qué tipo de antibiótico es resistente o qué tipo de antibiótico es sensible. O sea, qué tipo de antibiótico yo puedo utilizar para matar esta bacteria. En este caso tenemos una hipertrofia amigdaliana bilateral, tanto del pilar amigdaliano derecho como también del pilar amigdaliano izquierdo. Esto es muy frecuente, gente. Esto es uno de los principales motivos de consulta, principalmente en pediatría, justamente porque tienen muchos cuadros de infección en la infancia. Su inmunidad está en construcción todavía, la inmunidad adaptativa, la inmunidad adquirida está todavía desarrollando. Entonces, es muy frecuente en la urgencia, principalmente de cada 10 síndrome febril, 7, 6 pacientes va a ser por una faringitis o amigdalitis. Entonces, es muy frecuente. Adulto también puede tener con frecuencia también, pero no es tan frecuente como las criaturas. Las criaturas sí, esto 1, 2 veces por año suele pasar. Es claro que hay gente que no tiene ninguna vez por año,
pero hay criaturas que suelen tener así 1 o 2 veces por año con frecuencia. Entonces hay hipertrofia, hay exudado, hay material purulento, exudativo, esto es pus. Tengo la úvula también que está con vasodilatación, está congestiva, veo varios vasos sanguíneos, entonces es una amigdalitis bacteriana. En este caso hay que tratar con antibióticos y también con antiinflamatorios. ¿Por qué? Los antibióticos son bacteriostáticos y bactericidas y hay que ser antibióticos de amplio espectro, porque yo no sé qué tipo de agente bacteriano está causando la infección. Entonces yo utilizo de amplio espectro, amoxicilina, más ácido clavulanárico, más inhibidor da bomba, mas se há alguma patologia gástrica também, porque pode soler a tener náusea, porque muitas das vezes, por ter sensação de corpo estranho, o paciente pode ter náusea, incluso pode ter vômito. Muitas das vezes não é por um problema gástrico, pero é por sensação de corpo estranho. Então, pode estar utilizando azitromicina, a depender de cada paciente, se não tem alergia, e a depender também del profesional que ya tiene experiencia con estos fármacos, claritromicina. Entonces, hay varios antibióticos que podemos utilizar, pero para tener certeza qué tipo de agente etiológico es, podemos enviar para cultivo. Entonces, necesitamos de antiinflamatorio porque va a ayudar casi que inmediato en los primeros minutos con el dolor, con la fiebre y con la inflamación. El antibiótico tarda un poco más para iniciar su efecto. Entonces, si yo solo prescribo antibiótico, este paciente va a sentir una mejoría solo después de 24 horas o hasta 48 horas a veces. Entonces, hay que iniciar antibiótico juntamente con antiinflamatorio, no solamente el antibiótico solito. Vamos ver los compañeros. Neste caso, injetável seria a melhor escolha. Nem sempre, Guilherme. Pode intentar via oral. Né? Se o paciente consegue tragar as pastilhas, pode tentar via oral, a não ser que seja um quadro de repetição, ou se a criatura não consegue ingerir as pastilhas, aí vou poder ser injetável. CUT, ceftriaxona injetável, intravenoso, também pode ser utilizado. Analgésico y antiinflamatorios, perfecto, Andrisa, juntamente con los antibióticos. Entonces, en este caso, el paciente va a sentir una mejoría en 2 a 3 días cuando el antibiótico empezar a hacer efecto, porque no es de inmediato, no es igual un analgésico que va a estar con dolor de cabeza, vou tomar aí, né, um Doril, a dor sumiu, né, não fazendo propaganda de nenhum fármaco, tomo Doril, meia hora depois, a dor sumiu. En este caso, no. Si voy a tomar el antibiótico solito, esto va a tardar para empezar a hacer efecto. Entonces, hay que asociar con antiinflamatorio analgésico. Entonces, comentamos que si vos querés saber el tipo de bacteria, hay que hacer estudios complementarios de cultivo. Pero esto no es la realidad que vivimos. Entonces, las manifestaciones clínicas y la clínica es soberana. Entonces, la bacteria tiene placa, encuadramos ahí una infección bacteriana, no tiene placa, encuadramos en una infección viral. Una infección viral puede complicarse a una infección bacteriana. Entonces, tenemos métodos complementarios, pero la realidad de nuestros países, principalmente si estamos en la zona más lejana, es solamente la clínica. Entonces, voy a tener la clínica, el examen físico, la semiología, ¿verdad? La base de la medicina es soberana, entonces puede medicar a su paciente. Si el paciente vuelve otra vez después de 2 días sin mejora clínica, ahí sí tiene que cambiar antibiótico y ahí sí ya tiene que ver para hacer un cultivo. Nimesulida, perfecto también, es un tipo de antiinflamatorio, Lucas, le puede también indicar nimesulida. Elucelia, benzetacil indicado neste caso também, a penicilina benzatínica se pode indicar, incluso se utilizava muito antes a penicilina benzatínica, verdade? O famoso benzetacil, o terror dos meninos e das meninas, né? O terror aí de la pediatria, que hasta hoje, né, duele muitíssimo, vem aí com
uma diluição anestésica à base de lidocaína, pero igual vou entrar com dolor em la garganta, em la urgência, e salir com seu membro inferior aí paralisado. Então, salir aí mancando, duele bastante. Amoxicilina com clavulanato também podemos indicar. Perfeito. Em este caso, também temos aí, né, uma faringoamigdalitis. Podemos mirar que a faringe também está inflamada, as amígdalas também estão inflamadas e há presença de material exudativo. Então, há presença de pus. Então, é bacteriana. Uma faringoamigdalitis bacteriana. Há presença de vaso, está congestivo, o paciente vai ter dolor, o paciente vai ter febre, o paciente vai ter adenomegalia, principalmente nas cadenas cervicales, onde é bem superficial e se palpa facilmente, e o paciente vai ter também postração, né? Vai ter aí adinâmia, não vai conseguir alimentar-se, pode ter náusea, pode ter incluso vômito. Doutor? Oi. Essa imagem anterior agora da faringoamidalite, qual seria aí a grande diferença entre essa amidalite bacteriana? Principalmente a pus. Porque na amidalite também tem placas bacterianas, né, de pus. Na faringoamigdalite? Não, eu digo na amidalite, também tem pus. E aqui nessa imagem de faringoamidalite também tem a presença de pus. Isso. Essa é a grande diferença entre as origens viral e as origens bacterianas. A presença ou a ausência de pus. Porque na viral seria mais um vermelhidão, né? Isso. Seria aquele que os pediatras falam, não, tá irritado, né? Tá com irritação, tá vermelho só, tá hiperemiado, né? Tá vermelhinho. Então, esse é só a de origem viral, é só com anti-inflamatório. Doutor, então, aí, na verdade, o de origem viral seria mais uma inflamação, né? Todo caráter inflamatório, né? E não infeccioso, né? Isso, perfeito. Pero é uma infecção também porque é causada por um vírus, verdade, que está colonizando as vias aéreas superiores. Não, sim, mas a aparência é como se a gente estivesse olhando o tecido inflamado, perfeito. Né? Sim, a aparência é mais para um processo inflamatório do que um processo infeccioso. Assim mesmo, mirar a diferença, verdade? Acá temos uma faringitis, uma faringoamigdalitis e mirar a diferença e sim, né? Isto é mais um processo inflamatório e isto sim tem cara de um processo infeccioso. Essa amidalite bacteriana também poderia ser a diferença na úvula, doutor? Seria mais inchada? Não, a úvula normalmente não é acometida, difícil está acometida por placa exudativa. Está aí, pero vai estar também demasiado, vai estar hiperemiada, pero é pouco cambio em la úvula. É mais hipertrofia com material exudativo. Nossa principal diferença. Diagnóstico por imagem. Paciente, 15 anos, refere sensação de corpo estranho, refere carraspeo, verdade? E refere halitose. Nega fiebre, nega disfagia, nega odinofagia, solamente halitose e sensação de corpo estranho. ¿Cuál es el diagnóstico? Le hicimos ahí la horoscopía y le tomamos esta imagen. ¿Qué diagnóstico le damos a ese paciente? ¿Qué tipo de alteración tiene? Vamos a ver. Amigdalitis caseosa. Perfecto, Ruchi. Camila también puso. Cássio amigdaliano, perfecto también, Camila. Entonces, estamos diante a una amigdalitis caseosa o un cássio amigdaliano. ¿Cómo se forman los cássios, verdad? Son restos alimentarios que adentran en las glándulas, en el tejido linfóide amigdaliano. Entonces, estos restos alimentarios entran en las amígdalas y esto se va, después de un tiempo, ser fagocitado.
Los macrófagos van a criar ahí, né, un material como si fuese condensado de pus, y ese tiene un olor fétido, un olor desagradable. El paciente refiere a halitosis. Y normalmente esto se trata con la extracción manual. El paciente con su propio dedo consegue remover este calcio, como si fuese un cálculo, ¿verdad? Como si fuese una piedrita, es blando y tiene un olor muy fuerte. En este caso hay una pequeña inflamación también, podemos ver por la irritación, por los vasos, entonces puede estar indicando si el paciente tiene un dolorcito de garganta, puede estar indicando también un antiinflamatorio. Pero la solución para esto es la extracción de forma manual. Incluso el propio profesional, si se va el paciente por ese motivo, le puede extraer ahí con el depresor de lengua. Es claro que va a tener un episodio nauseoso, ¿verdad? El paciente va a tener náusea, si va a tener en su consultorio, en la urgencia, xilocaína, le puede también hacer ahí unos 2 puffs para evitar esa complicación de las náuseas. Entonces, esto sale de forma manual. Incluso una paciente una vez vino a consultar conmigo por mirar de frente al espejo, né, y encontrar un calcio amigdaliano. Y justamente era un estudiante de medicina y estaba estudiando microbiología y me preguntó si será que no era un Streptococcus, né, piógenos. Yo le dije, espera ahí que te voy a sacar su Streptococcus piógenos. Y ahí, né, con el depresor de lengua, le quité su calcio. Entonces, es algo muy frecuente, es algo muy común, principalmente aquello que tiene amigdalitis crónica, donde se forman cavernas amigdalianas en el tejido linfóide, y en este caso va a tener entrada de alimentos, y estos alimentos forman el calcio. Recordando que, como me preguntó el compañero, si se debe o si no debe remover las amígdalas. Las amígdalas es un tejido que participa en nuestra inmunidad, es un tejido linfóide secundario. Tenemos los centrales, tenemos los órganos centrales que es la médula ósea y el timo. Estos dos órganos producen nuestras células de defensa. Estos son la fábrica. Y después tenemos los auxiliadores. Entre lo más importante, que son considerados secundarios o periférico, es el vaso. El vaso tiene una función inmunológica muy importante. Incluso aquella persona que pierde su vaso por un traumatismo de abdomen, tiene que hacer una esplenectomía o por algún tumor o alguna otra patología que tiene que hacer la extirpación quirúrgica, ellos tienen que tomar algunas vacunas a más para proteger principalmente contra algunas cepas de pneumonía. No es considerado inmunodeprimido, pero la inmunidad se queda comprometida. No es también igual a quien tiene el vaso, porque es lo más importante de lo secundario. Después tenemos los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos creo que se recuerda también por fisiología la función inmunológica que tiene. Y después tenemos las amígdalas. Y las amígdalas es una puerta de entrada ahí, la cavidad oral está toda constantemente entrada de virus, bacterias, y como es un órgano productor de células de defensa, siempre va a tener inflamación. Entonces entra virus, bacteria, inflama esta zona porque ahí hay células de defensa. Pero en algunos casos, cuando se torna crónico, cuando la persona tiene 6 o más episodios de amigdalitis por año, hay posibilidad de tener complicaciones como absceso retroamigdaliano, hay complicaciones de tener fiebre reumática y la calidad de vida también. Normalmente la criatura, que es la criatura la mayoría de los casos, durante la noche, ¿né?, tiene roncos, tiene una más calidad del sueño. Justamente vamos a estar viendo esta imagen acá, después volvemos. Entonces esto cuando ya se hace crónico, tiene una más calidad de sueño, vai roncar, vai ter litose, vai ter uma diminuição do desempenho escolar, chegando na escola, as notas estão baixas, não sabe por quê, então a veces é por uma amigdalitis crônica. E justamente essa amigdalitis crônica sempre vai estar hipertrofiada. Podemos ver o tejido amigdaliano está totalmente hipertrofiado, tanto el derecho como el pilar amigdaliano izquierdo. El paciente no quiere comer. Entonces la mamá no quiere comer, ¿por qué?
la pasaje del alimento está totalmente comprometida. Entonces es normal tener perda de peso, não querer comer, ter muitas das vezes episódios de reagudização de infecção. Então você tem inflamar e depois várias vezes por ano tem aí o episódio, né, de co-infecção, de inflamação. E acá podemos ver os agujeros, os buracos, lo que chamamos de cavernas amigdalianas. Estas cavernas amigdalianas são as responsáveis de armazenar alimentos. Então, há presença de um cálcio acá e este sempre vai ter aí formação de cálcio e o paciente sempre vai ter halitose. Então, é uma manifestação comum. Há que fazer a extirpação quirúrgica por este motivo. Então, processos de infecção a repetição, halitose, né, roncos, dificuldade para tragar alimento. Quando já liga isto, nenhum anti-inflamatório vai conseguir, né, fazer a desinchação, desinflamar essa amígdala. Incluso alguns otorrinos intentam com corticoides, né, corticoide inalatório, corticoide local, fluticasona, dexametasona, pero o processo quirúrgico a vezes não escapa. Volviendo acá en nuestras imágenes, vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos ver acá. Faz remoção mecânica? Perfeito, Michael. Remoção mecânica, incluso com gargarejo, né? O paciente com água morna, sal, né? Com o gargarejo, às vezes sai perfeitamente. E se não sai com o gargarejo, com a escova de dente, né? Próprio com cotonete, pode estar removendo. Tem uns vídeos massa no YouTube, verdade, né? Cega, expirar longe. Assim mesmo, Robson. Depois o companheiro pode estar aí entrando no YouTube, buscando extração de cálcio. Vão estar vendo aí alguns vídeos bastante massa, né? Como disse nosso companheiro. Alguns vídeos bem interessantes. Gargarejo com solução salina e antisséptico para manter a higiene bucal. Perfeito, Andressa. Perfeito, fenomenal. Guilherme, por que diz que a operação é mais complicada que com uma certa idade? Bueno, normalmente se espera la criatura ser un poco más grande para poder evitar complicaciones, principalmente complicaciones anestésicas, porque el acto cirúrgico ya hay posibles consecuencias con la anestesia. Entonces, muchas de las veces resguarda, não propriamente pelo processo cirúrgico, mas pelo processo anestésico. Entonces, el proceso anestésico puede tener complicaciones a la criatura, a veces espera un poco más para hacer la amigdalectomía, la extirpación quirúrgica. Tenemos ahí un calcio amigdaliano derecho más un calcio amigdaliano derecho, ¿verdad? Podemos mirar que hay una pequeña inflamación, está congestivo, incluso acá hay una petequia. Hay una petequia, ¿no? Una zona de hemorragia pequeña, solamente una. Hay vaso también en la úvula, hay una vasodilatación, ¿verdad? Por eso le llamamos que está congestivo. Essa aí é a famosa garganta irritada, né? Que disse a alguns profissionais, está irritadinha a garganta, né? Principalmente os pediatras, para a mamá, para o papá, né? Está uma pequena irritação. E aí nós deparamos aí com um cássio. Podemos ver que acá há uma caverna amigdaliana. Já há uma certa hipertrofia amigdaliana com uma caverna. Podemos ver que la língua no hay ningún tipo de patología, acá posiblemente una restauración, o puede ser una carie dentaria también, acá también puede ser una restauración de una carie dentaria, no hay otros llamativos en esta imagen. Entonces, esto se hace extracción manual y si el paciente tiene síntomas como dolor, como sensación febril, le podemos agregar ahí un antiinflamatorio, pero como puso la compañera, la extracción manual ou muitas das vezes podemos utilizar o gargarejo, né, o uso de antissépticos bucales, também para ajudar. Perfeito, continuamos. E esta imagem, né, uma imagem bastante chamativa, né, grande cálculo amigdaliano direito, verdade? Esquerdo. Entonces hay una presencia de un calcio gigante, ¿verdad? Y esto va a traer una sensación de cuerpo extraño, va a traer una halitose increíble en este paciente. Entonces la extracción es manual, solamente ese tejido linfóide
amigdaliano que le está atajando. Entonces, con una simple expresión digital, né, com o próprio dedo, o próprio paciente pode expelir, né, nesse caso aqui nem é expelir, né, quase um parto, né, então com uma pequena compressão acá em las bases, em las laterales, consegue fazer esse parto aí. Então, sempre eu vejo esta imagem acá também em algumas páginas médicas do Instagram, né, com esta imagen preguntando el diagnóstico. Entonces, es una amigdalitis caseosa o un casium amigdaliano, un gran casium amigdaliano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos con 85 participantes. Los compañeros que están presentes pueden dar un oi en el chat, los que están asistiendo a la clase. Perfecto, hay mucha gente. Caladito nomás, pero hay mucha gente. O Wilson também está aí, Gustavo, né? Muito Boa noite, doutor. Boa noite. Leocrécia também, Francisco também, a Solange também. Então, estamos todos presentes. Então, é um grande cálculo amigdaliano, ¿verdad? Quase que um cálculo, uma pedra amigdaliana. Então, é um cássio amigdaliano. En este caso, es una amigdalitis crónica. ¿Por qué yo digo que es crónico? Porque está muy agrandado, hay una hipertrofia muy llamativa, muy pronunciada, incluso es muy difícil para este paciente se alimentarse. Hay formación de múltiples cavernas amigdalianas, que es muy llamativo, y justamente en esta caverna amigdaliana es donde entran alimentos. Y estos alimentos van siendo fagocitados por los macrófagos, los fagócitos, y ahí forma esa grande, né, ese gran cálculo caseoso, ese grande cássio con olor fétido. En este caso, por ejemplo, solamente la extirpación quirúrgica le va a solucionar. No hay caso, no hay cómo ocurrir. El antiinflamatorio, ibuprofeno, nimesulida, diclofenac, va a poder usar por cuantos días quiera, pero no le va a desinflamar significativamente. No le va a bajar esa hinchazón, porque esto ya se volvió crónico. En este caso, el paciente va a tener todas estas manifestaciones clínicas que mencionamos. Preguntarle cómo es su sueño. Muchas de las veces él no sabe, pero su mamá o su pareja le va a referir que tiene apneas, que ronca muito. También va a referir a litose. Também vai referir uma perda da qualidade, né, de vida diurna, né, se sente cansado, até porque durante a noite ele tem várias apneias, ronca muito. Então, se durante o dia se sente cansado, tem uma baixa produtividade laboral, ou se é criatura, tem uma baixa produtividade escolar, então, se são algum motivo, ou se tem processos de repetição, já tuvo 3, 4, 5, 8 amigdalitis durante un año, entonces también hay que pensar en un proceso quirúrgico. Acá tenemos un cuadro de uma amigdalitis crónica reagudizada, né? Entonces, es esto que es así durante todo el tiempo, pero ahora el paciente no aguanta de dolor. El paciente tiene fiebre, porque tuvo una colonización por virus. Entonces, puede tener sangramento, podemos ver, né, que hay zonas que está sangrando, hay una hipertrofia muy llamativa, no pasa el alimento y el paciente puede referir también a estrías de sangre. A veces asusta porque piensa que este sangre es del aparato respiratorio o que es del aparato digestivo, que es una hematemesis o que es una hemoptisis, pero en este caso son solamente estrías de sangre por laceración de las amígdalas, porque esto causa una irritación en la faringe, en la vía aérea superior, y el paciente empieza a toser, tose, 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 y con la tos va rompiendo vaso y sangrando. Entonces el paciente viene y cuspe ahí, tiene estrías de sangre. Entonces en este caso es
tratamento agora com anti-inflamatório e reencaminhamento com o otorrino, né? O otorrino le vai avaliar para ver se já se pode fazer ou se o melhor tratamento é a operação, é a cirurgia, a extirpação quirúrgica. En esta imagen tenemos una complicación grave, que es el absceso peri ou retroamigdaliano. Vamos ver esse gran absceso, né? É uma amigdalitis bacteriana que se complicou, uma complicação muito grave. O paciente se vai à internação. A mim me tocou solamente a ver uma paciente que tuvo essa complicação. Era una paciente en 2016, durante el internato, que se fue a consultar en la urgencia porque no conseguía alimentarse. Tenía una disfagia, una odinofagia increíble. Y también tenía una cialorrea. Estaba salivando demasiado, no conseguía tragar su saliva. Incluso tenía que estar escupiendo ahí en un vaso plástico. Y tenía fiebre, dolor por el cuerpo, mialgia. Y ahí el médico de la guardia le diagnosticó una amigdalitis bacteriana. Y como estaba muy feo, su proceso inflamatorio estaba peor do que esto. Estaba mucho peor do que esto. El médico le indicó antibiótico terapia por vía parenteral en la vena. Como la paciente vivía cerca del hospital, le indicó ceftriaxona intravenoso, ¿no? 2 veces por día. Entonces él se fue con una vía llamada vía tapada, ¿no? Una vía cerrada en la vena y se fue en el hospital. Este día le puso su antibiótico, después del otro día a la noche, ¿verdad? Le puso su antibiótico y no otro día por la mañana ya no aguantó más, porque no le alivió el proceso inflamatorio, continuó no consiguiendo alimentarse, la sensación febril, tampoco su saliva conseguía tragar. Y ahí le hicimos otra vez la oroscopía y ya tenía esta complicación, un absceso retroamigdaliano. En este caso, la paciente se quedó en internación para hacer a drenaje, ¿no? Para drenar esta pus, que es una complicación grave, el absceso periamigdaliano. Pensou internar por uma amigdalitis, né, complicada? Perfeito, Brendo, tranquilo. Qual a diferença desse caso com a candidíase oral, doutor? La candidíase, Robson, principalmente la mucosa, né, e la candidíase não tem tanto signo inflamatório. La candidíase tem signo inflamatório depois abaixo do exudal. Em este caso, né, há edema muito importante, há, né, uma hiperemia muito importante e a sintomatologia, principalmente, a sintomatologia de uma candidíase oral é quase que insignificante e a sintomatologia deste processo é algo muito chamativo. O paciente pensa que vai morrer por este processo inflamatório, por esta complicação. O paciente não consegue tragar, o paciente não consegue alimentar-se, o paciente está escupindo o tempo todo, está com cialorrea, com a boca aberta. Então, é algo desesperante. E o paciente com candidíase oral está tranquilo. Então, a manifestação clínica é a principal diferença. A drenagem, nesse caso, daria certo, sim, Andressa. Qualquer tipo de pus acumular no organismo, qualquer tipo de abscesso, há que ser drenado. Justamente, a drenagem desse abscesso que levar a solucionar. E a limpeza, verdade? Que como também disseram. Então, le hizo uma gasa, né, depois do procedimento, né, de drenagem, uma excisão quirúrgica, le drena e uma gasa com antibiótico, verdade? E le raspa todas as amígdalas, hace uma limpeza manual, removendo todo esse material exudativo, toda esta placa bacteriana. E aí continua com seu antibiótico, le pode mandar também para cultivo, para ver qué tipo de germen está creciendo, qué tipo de germen está colonizando ahí la faringe de este paciente, el tejido amigdaliano. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Ninguna, perfecto. Continuamos. Diagnóstico por imagen. Paciente, 8 años de edad, viene a la consulta de rutina, no tiene ninguna manifestación clínica y a la horoscopía le encontramos esta imagen. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos a ver los compañeros qué opina, qué dice. Voy a poner otra vez la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico por imagen? Paciente asintomático. Horoscopía, la imagen ahí de la cavidad oral. Bruna, né? Já puse aí, epiglottis. Perfecto, Bruna. Né? Los compañeros ahí no quisieron opinar, que incluso el otro grupo, algunos pusieron cáncer, né? Neoplasia, pero es la epiglotis, né? Una estructura normal, ¿verdad? Que hace aquel movimiento que conocemos. Entonces, la epiglotis, incluso en criatura, podemos identificar durante una horoscopía. Tenemos la lengua, tenemos las papilas gustativas, no hay ningún tipo de faringitis, tenemos la úvula, tenemos el tejido linfoide de las amígdalas y acá tenemos la epiglotis. Entonces es algo completamente normal que solemos encontrar en las criaturas principalmente. Le pedí para hacer un A y ahí levanta epiglotis y va a poder identificar. Es claro que no son todos los pacientes que va a tener una visibilidad como esa, increíble, ¿no? Esto es a paixão ahí de quien tiene que tubar este paciente. Es muy fácil. Le da la vuelta acá, la cuerda vocal ya está acá, gritando para ser intubado, ¿no? Entonces, no es el caso de muchos pacientes. Entonces, en este caso, es una epiglotis. Hay una clasificación que puede estar viendo que se llama clasificación de Malampati. La clasificación de Malampati es utilizada mucho por los anestesiologistas, que utilizan esa clasificación para ver el grado de dificultad de intubación que va a tener el paciente. Vamos a poner acá, para que pueda mirar la clasificación. Clasificación de Malampati, ya está ahí, que yo puse con el otro grupo. Clasificación de Malampati. Bueno, la clasificación de Malampati, como hablamos, se utiliza mucho los anestesiologistas cuando los pacientes se van a someter a una cirugía con inducción de anestesia general, que los pacientes tienen que ser intubados. Entonces, el anestesiologista le clasifica en 1, 2, 3 y 4 para ver qué grado de dificultad va a tener para intubar. El grado 1 es totalmente visible de todas las estructuras orales. Las amígdalas, la úvula, o palato blando, ¿no? Entonces, incluso en este tipo de paciente, no necesitamos depresor de lengua. El paciente abre la boca y ya está todas las estructuras ahí orales, ¿no? Entonces, en este caso, en mi caso también, Malampati 1, hay pacientes que tienen Malampati. Todo esto es normal, todo esto es fisiológico. Son conformaciones diferentes, como el longilíneo, el brevilíneo y el normolíneo. Esto es normal, todos son normales, pero tenemos más dificultad para visualizar el último. Entonces, el Malampati 2, visibilidad del palato duro, el palato blando también, podemos ver una porción superior de las amígdalas y la úvula también es visible. Y después tenemos el Malampati 3, ¿verdad? Es visible el palato, a base da úvula, ¿no? También el palato blando. Entonces, el Malampati 4, esto ya es difícil para intubar. No es visible nada, solamente el palato duro. El paciente le abre la boca y va a no conseguir ver amígdala, faringe, ni nada.
en ese tipo de paciente, incluso para hacer la uroscopia, tiene que hacer bien fuerte la depresión de la lengua, né, y pedir para hacer o A, porque durante el A, né, aumenta aí, né, a expansibilidade do palato blando e vou conseguir visualizar um pouco melhor. Em esse tipo de paciente, eu vou ter que deprimir bastante aí, muitas das vezes causando, né, sensação nauseosa, reflejo nauseoso. Em este caso, é fácil para intubar, né? Em este caso também não tem dificuldade para intubação. Agora, este é difícil e este é extremamente difícil. Normalmente, o anestesiologista, quando é classificação 3 ou 4, utiliza aí aqueles laringoscópicos com câmera. No curso de fazer intubação, vamos estar estudando também a classificação de Malampati, né? Aquilo que já disseram aí, o curso também dos amigos do resgate, né? Durante a prática aí de intubação, seguro que falaram dessa classificação de Malampati, e há bonecos também que têm classificação 1, classificação 3 e 4, para ver se o aluno tem aí destreza para intubação. Esta classificação 4, normalmente são aqueles brevilíneos, né? Aquelas pessoas baixinhas, gordinha, troncuda, né? E com o pescoço curto. Então, normalmente, ou aquele que tem síndrome de Down também, né? Que tem a classificação 4 também. Então, esta imagem, eu sempre menciono que é a classificação 0 de Malampati, ¿verdad? Porque não há esta classificação, mas eu le menciono como classificação 0, que incluso a epiglotis é visível, porque em la classificação de Malampati não há epiglotis, né? Então, seria a classificação 0, teria que estar acá em esta imagem. Muito frequente em criaturas encontrar aí a visibilidade de la epiglote muito facilmente. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver acá en el chat. Tranquilo. As causas da epiglotite pode ser uma gripe mal curada? Difícil, né? Mas a epiglotite, né, é um pouco mais grave. São agentes também virais que pode causar, mas não uma gripe mal curada. Pode ser causado por vírus também, né? Os vírus que pode causar a gripe também pode causar uma epiglotite. Mas não seria por uma gripe mal curada, né? Mas também pode causar os mesmos agentes etiológicos. Então, se é epiglotite, né? Aí tem aí um ruído bastante característico, que é aquela posição de tripé, né? Que o paciente se põe hacia adelante, tem hacia a lorreia, né? Tem aí, né, uma tosse bastante característica também. Bueno, se não há pergunta, não há nenhuma dúvida, os tumores de las glándulas parótidas, os tumores de las glándulas salivales, juntamente com os processos inflamatórios de ditas glándulas, vamos estar vendo em la clase de mañana. ¿Tranquilo? Entonces, por hoy, terminamos por acá. Hablamos de faringite, hablamos de amigdalitis, hablamos de los procesos crónicos, de los procesos agudos. Permanece todavía en la clase que voy a tomar acá la presencia. Vamos a ver acá los que están presentes, 80 participantes. Apareció 90. Se multiplicó. Salvar. Vamos ver, la compañera hizo una pregunta. Vamos a mirar su pregunta. Lucas, ¿cómo se trata? ¿O qué, Lucas? ¿Cómo se trata o qué? ¿Qué patología? A epiglotite, doutor. Bom, epiglotite, primeira coisa, o paciente vai ficar internado, né? O paciente vai ter medida de suporte junto com corticoide, né? Com anti-inflamatório, corticoide para desinflamar, né, a epiglote para o paciente conseguir respirar, né? O paciente muitas das vezes não consegue alimentar, tem que ter uma nutrição parenteral, fazer uma sonda nasogástrica, pode necessitar de oxigênio também, mas o tratamento é mais de suporte. O tratamento é mais hospitalário, com as medidas de suporte, utilizando também a corticoterapia. Perfeito, Michael, né? Gostei, né, desse formato de aula com mais imagens,
y con varias explicaciones direccionadas a práctica. Perfecto, Michael. Y realmente es algo muy frecuente, ¿verdad? Esto es que utilizamos en el día a día. Quando entrar aí no plantão, né, de pediatria, vocês vão ver que isso aí é muito frequente, né, na clínica médica também, né, na urgência, um adulto ou outro vem com isso, e os familiares, né, vocês estão em casa, vê meu sobrinho tá com a garganta doendo, né, o vizinho, o filho, né, e aí tem que saber diferenciar. Ah, esse é um processo viral? Bom, esse aqui é um processo bacteriano, nesse caso é só anti-inflamatório, mãe, nesse caso, tia, é só antibiótico e anti-inflamatório também, então saber manejar essas patologias, como é muito frequente, essas coisas mais frequentes nós já temos que já saber lidar, beleza? Já estamos aí vestindo a camisa do meio médico, então não podemos dar mole. Beleza, pessoal? Doutor? Oi? Doutor, desculpa incomodar, é porque minha internet está caindo e eu não consegui pegar nada sobre a epiglote. Você pode explanar assim rapidamente? Bom, perfeito. A colega viu, né? Projetamos aqui uma imagem de uma epiglote, né? Que é algo muito normal de se encontrar durante a uroscopia, principalmente em crianças, mas também pode ter um processo inflamatório na epiglote, que a colega comentou, que é a epiglotite. Né? E na epiglotite, o tratamento é hospitalização mais medida de suporte com corticoterapia, né? Uma hidrocortisona, uma dexametasona, uma betametasona, corticoide para desinflamar, mais medidas de suporte. Graças. Beleza? Pessoal, até amanhã. Boa noite a todos, bons descansos. E até breve, né? Tá chegando já. Amanhã, tardezinha, nos encontramos outra vez. Abraço, pessoal. Obrigado, doutor.